Hoy en día, el consumir marihuana en cualquier presentación, si es que excede del límite permitido aquí en México para fines médicos, el cual es de 5 gramos, es automáticamente un justificante para denunciarlo como un acto ilícito, llegando en ciertos casos a ser un tema que puede alterar fácilmente las autoridades debido a que pueden culpar a quien posea la dosis como un narcomenudista. Sin embargo, cabe mencionar que se ha demostrado que la marihuana llega a ser menos perjudicial que el tabaco, siendo este último legal en su consumo. A lo que queda por preguntarse, ¿es necesario seguir alimentando el prejuicio de que la marihuana es completamente mala? ¿Qué es más perjudicial, el consumo de marihuana o la ola de inseguridad derivada de ella? La marihuana es solamente el término coloquial que se le da a la cannabis en México. La cannabis es una planta derivada del cáñamo. Fue descubierta y bautizada en 1753 por Carlos Linneo. Su origen se remonta en Asia Central y se estima que para el siglo XIII su consumo era habitual tanto en Asia como en Europa, siendo el explorador Marco Polo quien relató acerca del hachís, un derivado de la cannabis, en su libro de las Maravillas. Para el siglo XVI, por decreto de la corona española, se ordenó sembrarla en el territorio de la Nueva España, que además de su consumo cumplía otras funciones como material para la elaboración de cuerdas y sacos. Fue hasta finales del siglo XIX cuando su consumo se vio en plano controversial, ya que se comenzó a relacionar con el aumento de índices delictivos, siendo ubicada principalmente en el ejército mexicano y los presidiarios. Ante esta situación, la sociedad culta de aquel entonces empezó a decir que la marihuana afectaba la práctica de las buenas costumbres, razón por la cual se debía prohibir su consumo, siendo este pensamiento prevaleciente hasta nuestros días. Desde que la declaración de la guerra ante el narcotráfico, no han cesado las olas delictivas entre grupos criminales, siendo los cárteles los que más daños acaparan. Siendo la producción de la marihuana uno de los mayores detonantes de estas consecuencias, cabe mencionar que el derecho a la libertad se ha defendido, cuando se normalizan las leyes de su consumo, tal como lo han hecho 23 estados de la Unión Americana y Canadá, países en los cuales hay una alta cantidad de consumidores, los cuales el Estado da la libertad de tomar la decisión a sus ciudadanos siempre y cuando no afecte a terceros. Debido a lo antes mencionado, se asume que una postura a favor de la legalización gradual de la cannabis en México, apegándose al derecho de la libertad y hacer una posible resolución a la problemática del narcotráfico, significando el desarrollo del derecho a la seguridad. Además que con buena regulación puede llegar a ser una alternativa en tratamientos médicos hasta un recurso para la fabricación de productos. Por una parte, está la disidencia de que la marihuana es una droga letal, que es adictiva para quien la consume y que incluso es más dañina en el mercado. Sin embargo, se ha demostrado que esta no es tan dañina como se piensa. Incluso ha llegado a ser menos dañina que el tabaco. Esto basándose en la publicación de Lancet, en la cual se realizaron estudios a 20 drogas basándose en criterios de acuerdo al daño en consumo propio y el daño a terceros. Dentro de las más dañinas se encontraba en primer lugar el alcohol, seguido de la heroína y de la cocaína, por lo cual la cannabis no figuraba dentro de los primeros lugares. Cabe mencionar que su hipotética legalización no detendría por completo el narcotráfico. Sin embargo, se sabe que el gobierno tendría el control e información con respecto al consumo de la cannabis, quién la consume y cómo se consume. En base a eso se podrá realizar campañas contra la adicción y la rehabilitación de adictos a la marihuana. Este tema no solamente es de carácter social, sino que además se ha vuelto político, ya que desde la guerra propuesta por el expresidente Felipe Calderón, el cual ha desatado alrededor de 20,000 muertes, dato extraoficial, que en un inicio buscaba proteger a los jóvenes mexicanos de las adicciones. Por ello, buscaba destruir a los cárteles y a las organizaciones que se dedicaban a la venta de droga. Sin embargo, hoy en día se sabe que eso no se realizó, sino que de lo contrario,
aumentó el porcentaje de adictos. Un estudio de productos de marihuana se halló que contienen diferentes químicos y debido a su forma en la que se fuma o consume, que son inhalaciones más profundas, se tiene una mayor exposición a ellos. Y entonces, en base a los productos que se analizaron, se concluyó en que se expone 4 veces más al alquitrán que en un cigarrillo. Cabe mencionar que en estudios recientes se demostró que la marihuana es menos perjudicial que el tabaco. Sin embargo, el tabaco es legal. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena seguir con el prejuicio de que la marihuana hace peor a nuestra salud que cualquier otra droga? La pulverización de la marihuana, cada vez se hacen productos con una mayor cantidad de THC, lo que esto aumenta el riesgo de adicción, y eso, ya que es muy popular entre los jóvenes, se hace cada vez más común. Luego, debido al exceso o al consumo muy frecuente, pueden ocurrir síntomas en la salud como tos crónica, o alucinaciones, pérdida de memoria o dificultad de aprendizaje. Estudios señalan que los efectos del cannabis dependen de la persona, depende de su estado mental, de su fisiología y de su genética. Otro punto muy importante es que no se consuma antes de los 21 años, ya que su desarrollo cerebral aún no se ha completado. Otro punto que también es muy polémico es que dicen que la marihuana es la droga de entrada y abre las puertas a los demás consumos de droga. Sin embargo, también hay estudios que demuestran que hay personas que consumen alcohol y gracias al alcohol o debido al alcohol han consumido otras drogas. Habiendo analizado los argumentos, concluimos en que este tema es una problemática social que tiene un gran peso mayormente en la sociedad joven y debe ser tratado desde todos los puntos de vista, analizando sus ventajas, desventajas y el efecto que tendría en la sociedad al ser legalizado. Nosotros, al analizar lo anterior, tomamos una postura a favor de la legalización de la marihuana, ya que al ser muy difícil de eliminar el consumo de marihuana, dando mercado a los cárteles de las drogas, es mejor que el gobierno se asegure de que las personas consuman de un lugar legal, supervisado, con productos que cumplan con un reglamento y se tenga un control de la cantidad que se compra. La otra razón por la que pensamos que es importante esta problemática es porque puede ser un gran impulso económico, dando paso a un nuevo mercado, que si todos salen en favor de la legalización de la marihuana, pasaría al marco legal. Un gran ejemplo de este mercado es Canadá, en donde las 4 empresas líderes de este sector están cotizadas en bolsa por un valor de 30.000 millones de euros. Sabemos que la legalización de la marihuana no significa que la marihuana no sea dañina, pero existen sustancias y productos como el alcohol, el azúcar y el tabaco que causan daños mayores y a un mayor número de personas, daños que no han sido registrados por causa del consumo de cannabis, por lo que insistimos que es mejor que se abra la puerta legal a la marihuana, ya que sería mejor de lo que la prohibición de esto ha sido.